¿Más preguntas? Bueno, ya damos paso a los siguientes, ¿no? Francis. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, seguimos ahora con la mesa técnica de monográfica sobre la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Me llamo Francisco Lagunas y soy jefe de área de medidas alternativas. Me podéis llamar Franci, que estamos entre amigos. Y bueno, llevo 25 años en prisiones, soy psicólogo de formación, he pasado por distintas posiciones y distintos centros penitenciarios, los he conocido prácticamente de todas sus estructuras, centros tipo, centros medianos, centros muy pequeños, centros de inserción social. He estado de subdirector de tratamiento, he estado de director y desde hace 8 años estoy en medidas alternativas y tengo que decir que de corazón creo que he encontrado mi sitio porque soy verdaderamente feliz, me encanta mi trabajo y jornadas como esta dan bastante sentido a esto que estoy diciendo. Me encanta participar en su organización, son muchísimo trabajo, hay mucho trabajo detrás, muchísimas conversaciones, reuniones, pero me encanta por 3 razones. La primera, porque me permite conocer más en profundidad el trabajo de los centros penitenciarios, centros de inserción social y servicios de gestión de penas, sobre todo los servicios de gestión de penas, y el enorme grado de profesionalidad que hay en los equipos y lo bien que se coordinan con las entidades colaboradoras para el cumplimiento de esta pena tan compleja que, como decía antes Guadalupe, no sé si recordáis su imagen, ¿no? Que era una mujer con 50 manos cogiendo teléfono y haciendo 200 cosas. A Luis se lo permitimos porque ha dado mucho por la institución. Y es verdad que muchas veces nos sentimos así, ¿no? Que no acabamos de sacar el trabajo y cuando miramos para atrás ya hay otra montaña de expedientes. Y los servicios de gestión de penas, este es un momento en el que se reconoce su trabajo porque las entidades que vienen son entidades que se encuentran a gusto trabajando con ellos. Quiero agradecer el trabajo en la organización de estas jornadas al equipo directivo del Centro Penitenciarios, en especial a Gele, la subdirectora del CIS, que nos hemos reunido muchas veces. Bromeábamos antes diciendo, yo creo que hablo más contigo que con mi mujer esta última semana y ella, yo también, me lo creo porque tú hablas mucho siempre. Y la segunda razón es que nos permite conocer el manual de estilo, el manual de trabajo, las buenas prácticas de las entidades colaboradoras, que son las que realmente son las protagonistas de estas jornadas, ¿no? De jornadas como estas, ¿no? Porque en realidad la Administración Penitenciaria es un mero intermediario entre el Poder Judicial y las entidades colaboradoras. Nos llega, si la cosa funciona, en 5 minutos hacemos un plan y no sabemos más qué ha pasado. Entonces, conocer el trabajo de las entidades de una forma tan muchas veces sorprendente, pues a mí me da mucha energía, ¿no? Siempre pienso, cada año, ya llevamos 5 o 6 jornadas, que nacen en el contexto del Consejo Social Penitenciario, que tiene una comisión de penas, una comisión de pena y medida alternativa en la que formamos parte de forma paritaria entidades del tercer sector y personal de la Administración Penitenciaria de medio abierto y penas y medidas. Esta es la 5ª o la 6ª jornada en la que participo y siempre pienso, yo creo que ya hemos tocado techo. O sea, mejor que esta... techo preparando esta mesa. Y por último, también para mí, que estamos entre ordenadores, Excel, diagrama, informes, transparencia,
pues contamos con la presencia de testimonios de personas que son, en realidad, de alguna manera para quien trabajamos, ¿no? Y que poner cara, forma, palabras, voz a esos números fríos también nos da a nosotros, a los que trabajamos que no tenemos la suerte de, como los que estáis en los centros, de trabajar con personas, pues nos da de nuevo mucha gasolina y es tiempo totalmente invertido que yo agradezco y agradezco a los ponentes. Hoy nos acompaña el ilustrísimo señor don Ángel Dionisio Estévez, juez de vigilancia de Badajoz, bueno, de Extremadura, que empezó la carrera judicial en 1990, llegando a ser el juez más joven de España. Estuvo un breve periodo de tiempo en Villanueva la Serena y en Barcelona, y desde el 2000 es titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Extremadura, donde dice que no se quiere mover, aunque puede, pero no quiere porque le gusta ver lo tangible de lo sentenciado, ¿no? Estar en la ejecución, y eso pues le resulta muy gratificante desde el punto de vista laboral, ¿no? Además, compatibiliza la labor en la judicatura con la docencia como profesor en Derecho Penal y Procesal de la UNED y en el máster de la abogacía. Tiene primer premio en estudios financieros y la medalla al mérito policial y la medalla de plata al mérito social penitenciario. Es un lujo contar con su presencia hoy aquí en esta mesa, que nosotros siempre damos un enfoque lo más ameno posible, y poder contar con alguien que pueda contextualizar la pena desde un punto de vista técnico y de poder contar con el Poder Judicial de una manera tan activa es de agradecer. Junto a don Ángel, que va a abrir la mesa, y luego participaremos en preguntas intercaladas a los distintos miembros de la mesa, nos acompaña Alejandro Sánchez Martín. Perdonen que en el programa aparece Martínez, es Martín, que es jefe del servicio, el responsable del Servicio de Gestión de Penas de Cáceres, y es un claro ejemplo de el alto grado de formación que tienen los cuerpos penitenciarios. Es arquitecto técnico por la Universidad de Salamanca y es muy versátil porque, además de conocimientos técnicos, hemos podido comprobar su lado humano, ¿no? en la ejecución de las penas. Forma parte de la Administración Penitenciaria del 2016 y en el 21 pasó al Cuerpo Especial, y desde el 25 está en el Servicio de Gestión de Penas. Junto a Alejandro, que me lo estáis poniendo difícil. ¿Dónde está Pedro? Pedro, coordinador del programa de personas sin hogar de Cáritas Coria, es maestro de formación, pero entró en Cáritas como educador y hasta que fue promocionando a la posición actual de coordinador de programa, y va a compartir con nosotros la experiencia de una entidad de las que nosotros llamamos premium, porque permiten que el cumplimiento de TBC no sea simplemente una realización de actividades de utilidad pública, sino que implica un acompañamiento integral de la persona, como puede ser el que se haga también en Cruz Roja o en otras entidades, incluso las pequeñas. Con Pedro también nos acompaña José Antonio Quijada, intendente jefe de la Policía Local de Plasencia, criminólogo de formación. Desde el 2024 ocupa esa posición y es una persona que, quizás por su formación, quizás por pertenecer a un cuerpo de policía tan cercano como la Policía Local, ¿no? Un cuerpo de proximidad, es muy consciente de la corresponsabilidad que tienen las corporaciones locales para el cumplimiento de esta pena. Además, me comentabas que en parte te gusta, ¿no? Porque participas en todo el proceso, ¿no? Desde que son detenidos y después cuando se ejecuta la pena, ¿no? Que esa visión también probablemente criminológica, ¿no? De estar como una instancia de control formal en el primer orden y luego, por otro lado, participar en la prevención secundaria a través de la TBC e incluso en la prevención terciaria en la aplicación de los talleres de sensibilidad, de los que luego hablaremos un poco más adelante. Con José Antonio también está don Luis Piñero, el primer verificador, creo que no me equivoco, ¿no? El segundo verificador de Cáceres, pero que contribuyó de manera sobresaliente a la construcción del programa de verificación en Cáceres, su cimiento. Con cada uno de las personas que he hablado para preparar esta mesa, de alguna manera salía tu nombre, incluso en Madrid te conocen, eres muy famoso.
Y bueno, él le ha dado bastante sentido a la segunda actividad porque ha considerado como un colofón, ¿no? el programa de verificación, puesto que tiene más de 40 años de experiencia en vigilancia y de los últimos 20 años ha estado trabajando como jefe de servicio. Con lo cual, esa mochila tan importante, porque nosotros también sabemos dar segundas oportunidades a los funcionarios de segunda actividad, y el programa de verificación ha sido una oportunidad increíble para muchos funcionarios que, estando en segunda actividad, podían aplicar esa experiencia de trabajo tan bueno que se hace en prisiones dentro de prisión, ¿no? Era lo más parecido a lo que los americanos llaman agente de probation, pero con el toque español, con lo cual te agradecemos mucho tu trabajo. Con Luis viene don Ángel Martín Chapinal, párroco de la Parroquia Virgen de Guadalupe, y que viene, me contaba antes, colaborando con nosotros desde hace 8 años. Un papel muy importante en la época del COVID y sobre todo en los trabajos, en la disponibilidad de plaza en los fines de semana. Y bueno, pues como nos enseñó hace poco el Santo Padre, con esa profunda huella que nos ha dejado a todos, estáis muy pendientes para dar también una oportunidad a las personas necesitadas sin importar por qué son necesitadas, ¿no? De dónde viene esa necesidad. Ya estamos terminando los miembros de la mesa. Ana Belén Canales, trabajadora social del Ayuntamiento de Cáceres, donde entra en el 99. En el 2006 comienza con el programa de inserción en colaboración con la entidad de trabajo penitenciario y formación para el empleo. Y desde el 2012 ella dice que tiene el regalo de participar en los programas de TBC. Y le llama regalo porque es desde su rol de trabajo social en los servicios sociales, nunca había tenido la oportunidad de poder llegar o sea, que las personas con necesidad le vinieran de una forma proactiva. Venían por otra razón y eran vinculados a otros dispositivos, ¿no? Luego hablaremos de eso. Y contigo viene don Carlos Miguel Iglesias Hinojosa, uno de los tutores que trabajan en su equipo. Él es responsable del mantenimiento de la Plaza de Toros. Hemos pasado esta mañana y está preciosa. Yo no le veo la necesidad de la mano de pintura, como tú la ves, pero claro, tú ves cosas que nosotros no. Yo la he visto muy bonita y bueno, la verdad que los penados contigo están encantados. Luego nos cuentas tu experiencia. Y por último, bien, también nos acompaña Pablo, que tuvo la oportunidad de cumplir una pena de TBC con Cáritas, con Pedro, y bueno, pues nos va a contar un poco su experiencia. Entonces, con la venia, señoría, ya puede usted venir aquí si quiere y darle un contexto técnico antes de que comencemos con nuestra... Muchas gracias por haberme invitado, Geles. Querido secretario general y compañero de profesión, Ángel Luis, moderador de la mesa, Francis, señoras y señores, autoridades. Me toca, como siempre, la parte técnica, que a lo mejor es la más difícil, no para mí, porque en fin, soy técnico en Derecho, pero a lo mejor para ustedes de seguirla. Yo voy a intentar, ya que estamos en un foro que no es jurídico, sino es más bien multidisciplinar, intentar dar una visión lo más práctica y sencilla posible de mi actuar. Yo, como juez de vigilancia penitenciaria, llevo 25 años en esta función y formo parte de lo que es la justicia, el Poder Judicial. Y aunque me siento muy cómodo en fin, en estos foros donde instituciones penitenciarias, a las que ya he agradecido mi invitación, me siento como en mi casa, no formo parte del organigrama de instituciones penitenciarias, no soy funcionario de instituciones penitenciarias, me tratan muy bien, lo digo siempre, en los actos de la Merced siempre lo digo, yo soy miembro del Poder Judicial. Yo estoy en otra cosa, aunque trabajo con instituciones penitenciarias. Entonces, ¿para qué está el juez de vigilancia penitenciaria en estas medidas alternativas o en estos TBC, los trabajos de medicina de la comunidad? Pues para mí, nada menos que una alternativa. ¿Una medida alternativa a qué?
Bueno, pues hace 40 años que en Cáceres estudiaba yo Derecho y ya hace 40 años en la Facultad de Derecho, aquí en Cáceres, en la ciudad monumental, se discutía, el profesor de Derecho discutía o nos ponía a los alumnos en valor que la prisión como pena era un fracaso. Y estoy hablando de hace 40 años, que ya buscaban alternativas a la prisión. Bueno, pues los TBC son eso, una alternativa a la prisión, precisamente para penas, ya lo dijo nuestro secretario general al inicio de las jornadas, para penas cortas y para ciertos delitos. Y digo yo otra cosa, y para determinados delincuentes, para determinadas personas que deben de tener un perfil de cumplidor. Ya nos hablará en su experiencia personal, que he estado charlando con él y seguro, en fin, que me dará la razón. Porque los TBC no están pensados para el delincuente habitual, porque parte de mi intervención, y va a ser muy breve, luego ya en la mesa coloquio me podréis preguntar, parte de ahora lo que voy a exponer, lo fundamental es el consentimiento del penado. Es muy importante, porque nosotros tenemos que partir que los trabajos en beneficio de la comunidad, que técnicamente no tienen que tener retribución, en fin, son una alternativa a la pena de prisión, tienen, y lo pongo en mayúscula, que tener un consentimiento expreso del penado porque nuestra Constitución, el artículo 25, prohíbe los trabajos forzosos. Entonces, una pena que por definición se debe de cumplir, qué curioso que aquí depende del consentimiento del penado. Cuando se consiente el penado, se le imponen los TBCs. Lo que ocurre es que una vez comienza el trabajo a cumplirse, puede ocurrir que haya reticencias, incidencias, que para eso está el juez de vigilancia. Los jueces de vigilancia, que somos una institución, no voy a decir de rancio abolengo, pero sí tenemos ya una cierta antigüedad. En el año 79, justamente después de la Constitución Española del 78, se promulgó la Ley Orgánica de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el 85 la Ley del Poder Judicial. Bueno, pues ya en el 79 la Ley Orgánica General Penitenciaria dio carta de naturaleza a la función del juez de vigilancia penitenciaria. Por lo tanto, el juez de vigilancia penitenciaria entra en ese engranaje que es la ejecución penal y lleva a cabo el control de lo que hace la administración penitenciaria, que digamos así es el delegado para hacer cumplir lo ordenado por los tribunales sentenciadores. Bueno, pues el juez de vigilancia ya hace 40 años, más de 40 años, 45, casi 50, celebraremos, si Dios quiere, y estando yo en vigilancia penitenciaria, el 50 aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El juez de vigilancia está ahí como un engranaje que controla, que lleva a cabo, o que da, en palabra del Tribunal Constitucional, espaldarazo a novedades como fue, ya no, pero como fueron los TBCs y la libertad vigilada postpenitenciaria, que sin la figura del juez de vigilancia penitenciaria, ni los trabajos en beneficio de la comunidad, ni la libertad vigilada postpenitenciaria existirían, precisamente porque no es que seamos un cajón desastre los jueces de vigilancia penitenciaria o algo donde agarrarse para que funcionen las cosas, sino es que legalmente tenemos esa función, la función de controlar lo que el tribunal sentenciador manda que se ejecute. Somos los vigilantes en la ejecución penitenciaria. Entonces, y en 5 minutos ya termino, quiero hacer valer en mi exposición los problemas del consentimiento del condenado a los TBCs. Esa falta de consentimiento, si es previa a la elaboración del plan y a su aprobación por el juez de vigilancia penitenciaria, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de hace unos meses ha dicho que no comporta el quebrantamiento de condena, que no conlleva un delito de quebrantamiento de condena. Esto es, cuando incumple el penado los TBCs antes de la elaboración del plan y de su aprobación por el juez de vigilancia penitenciaria, no hay quebrantamiento. Puede haber desobediencia al tribunal, a la orden del tribunal sentenciador, pero no quebrantamiento. El quebrantamiento de condena solamente se produce, y así elevará testimonio
se chivará el juez de vigilancia al órgano que tiene encargada la instrucción, que es el juez de instrucción, y al sentenciador, cuando una vez aprobado el plan por el juez de vigilancia penitenciaria, lo incumpla por falta de consentimiento. Eso hay que quedarlo bien claro porque es una jurisprudencia muy reciente del Tribunal Supremo que, a falta de legislación procesal, soy técnico en derecho y lo digo, no tenemos ley de procedimiento, ley procesal en la jurisdicción de vigilancia penitenciaria y somos los propios jueces de vigilancia penitenciaria los que nos autorregulamos en reuniones anuales con unos criterios orientativos, pero es, en definitiva, el Tribunal Supremo con su jurisprudencia, con sus sentencias que crean jurisprudencia, el que nos abre el camino. Entonces, repito, el consentimiento, que es muy importante, se tiene que dar, pero que el juez de vigilancia penitenciaria, aprobando el plan, falte el consentimiento a posteriori, es cuando hay quebrantamiento. Si es a priori, no hay quebrantamiento de condena. Eso en cuanto al consentimiento. La figura del juez de vigilancia penitenciaria no es un palo en la rueda. Quiero decir, no obstaculiza para nada la ejecución o el cumplimiento de los TBCs. Lo más normal, y tengo aquí 2 autos que son los únicos que pongo, el primero de aprobación del plan, cuando se me envía por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, se nos manda al juzgado de vigilancia el plan para que se autorice dictando un auto. Bueno, pues después de ese auto, si no hay ninguna incidencia, la siguiente comunicación por el Servicio de Gestión de Penas es que ha cumplido esos TBC sin incidencia y el segundo acto judicial, el auto declarando cumplida la pena y archivando el expediente. Eso es el 90, vamos a poner el 80% de los casos. En el 20% restante, cuando no hay un cumplimiento correcto, ya se nos comunica, como dice el artículo 49 del Código Penal, las incidencias para que nosotros valoremos esas incidencias como son y o bien deduzcamos testimonio y consideremos que no está cumplida la pena, o bien podamos modificar los trabajos en beneficio de la comunidad mandándolo a otra entidad. Por cierto, agradezco a las entidades voluntarias y institucionales y civiles que ayudan al cumplimiento de los TBCs en fin, y ponen a disposición las plazas correspondientes a los servicios de los centros penitenciarios. Aquí en Cáceres tenemos la suerte que el ayuntamiento también, la ciudad de Cáceres, ofrece plazas. En Badajoz tenemos el problema, que ya se señaló al comienzo de las jornadas, que no ofrece plazas en el ayuntamiento. Y fijaros para qué sirve el juez de vigilancia penitenciaria. Estoy hablando, será el año 2006, 2007, 2008, cuando se denunció el convenio, hace ya más de 15 años, se denunció el convenio de colaboración con instituciones penitenciarias y el Ayuntamiento de Badajoz, y no se ofrecieron plazas para cumplir en una de la ciudad más importante de Extremadura. Luego, los servicios de gestión de penas me llamaron y me dijeron: señoría, ¿qué hacemos? Tenemos 50, 60, 100 expedientes bloqueados porque son ciudadanos de Badajoz que ¿dónde van a cumplir? No tenemos plazas, no tenemos las plazas que contábamos antes con las que disponíamos por parte del ayuntamiento. Y yo no lo inventé, quiero decir, yo nada más que, en fin, lo recepcioné y le di el visto bueno porque me comentaron: ¿y qué le parece a usted que creemos unos talleres de seguridad vial para delitos de seguridad vial, que es uno de los perfiles donde los TBCs encajan mejor? Se los podemos dar, incluso podemos rebajar en vez de 8 horas que sean 4, que también lo permite la ley, luego el Tribunal Supremo así lo consideró. Y fuimos, y aquí no me pongo la medalla porque ya me la habéis dado, de institución al mérito social penitenciario, pero puse mi granito de arena para que se llevara a cabo la solución a ese problema que se dio en ese momento, inaugurando, creando por primera vez los TASEVAL, los talleres de seguridad vial en Badajoz, que luego, bueno, pues esos talleres parece que
funcionaron y se exportaron a otros sitios. Pues con esto, y siendo lo menos técnico que he podido, porque es que yo soy juez, entonces me expreso a través de personas. Y muy agradecido, 5 años que trabajo con ellos, con vosotros, y la verdad es que, como ha dicho el moderador, ¿no? Además se lo confesé yo en una conversación que hemos tenido, me siento muy satisfecho profesionalmente porque veo que la justicia que imparto, esa pequeña parcela de justicia que puedo impartir, veo sus frutos casi al momento. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Los portones. Bueno, muchas gracias, don Ángel. Pues has sabido darle ese toque técnico y ameno a la vez. Se nota que los alumnos de la UNED le agradecerán su enseñanza. Bueno, pues vamos a empezar ya con preguntas concretas a la mesa. Vamos a empezar con tos, ¿no? Decía, cuando os toque, darle al botón. Ahora en un momento no, pero ¿estás preparado? Que es ahí. Hablaba de cifras, decía que se cumplen en España unas 135.000, o se gestionan unas 135.000 sentencias de penas alternativas. En el caso del TBC son alrededor de las 100.000, son bastantes, son muchas. Pero bueno, eso es algo que la gente no llega a conocer, ¿no? O sea, vosotros estáis en vuestras entidades y veis los que van viniendo, pero no os dais cuenta que formáis parte de un engranaje enorme, ¿no? Y súper necesario. Y es una pena que no es una pena, sino es una medida penal que es muy útil para la sociedad. Es 28 veces más barata que la pena privativa de libertad. Y estoy expectante a ver los resultados del estudio de reincidencia, pero me juego contigo, jefe, que van a ser menor la reincidencia en medidas alternativas que en privación de libertad. Un cafelito, no podemos jugar. Y vamos a estar muy pendientes. Estoy seguro que va a ser así. Hay estudios previos de Cruz Roja que hablan de la mitad de... No sé si va a llegar a este nivel porque... Claro, la gente que cumple en entidades premium, como decía antes, pues tiene un mejor perfil y tienden a reincidir menos, ¿no? Entonces, los resultados que hay en el estudio de Cruz Roja, que luego hablaremos de él, son de la mitad de reincidencia que el 19%, ¿no? Que comentaba también el secretario general. Y esto solo es posible con vosotros, ¿no? Y cuando tenemos la suerte, como decía también el secretario general, de contar que en una provincia, en la ciudad principal, colabore de la forma que lo hace en el cumplimiento de esta medida, pues uno se sorprende y se alegra, ¿no? Ana Belén, cuando hablamos nosotros, cuando preparábamos la mesa, me contabas que la clave del funcionamiento es tener un buen equipo, ¿no? Una buena red que llegue al máximo de sitios posibles y al final de una red de servidores públicos, porque en realidad son servidores públicos con mayúsculas, que no reciben ninguna prestación por su trabajo. ¿Cómo es esa red? Cuéntanos un poco cómo organizáis vosotros en Cáceres. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues se escucha muy alto. Sí. Bueno, en primer lugar decir que el Ayuntamiento de Cáceres, aunque yo el programa lo retomo en 2012, lleva más de 20 años funcionando. Y todos los grupos políticos, todos los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento creen en el programa y nunca ha habido ningún parón en todos estos años. Con lo cual, pues, estamos también orgullosos de tener este programa en el Ayuntamiento. Yo voy a contar un poquito cómo lo hacemos desde el Ayuntamiento. Entonces, en primer lugar, la acogida. La verdad es que yo tengo mucha suerte porque yo prácticamente comparto espacio. Marian, que es la trabajadora social que hace la acogida de los planes de trabajo, y yo, pues, desayunamos todos los días juntas porque estamos en el mismo recinto. Entonces, es muy fácil porque cuando llega alguien que a lo mejor tiene alguna dificultad, porque dice yo que estoy trabajando en horario de mañana y tarde y tal, ¿cómo lo hacemos, Ana? No hay ningún problema. Yo voy allí, llamamos por teléfono al compañero que lleve la sección que le puede afectar a esta persona y directamente ya lo quedamos solucionado desde el primer momento. Entonces, la verdad es que mucha suerte. También desde el Ayuntamiento, cuando necesitamos alguna cosa puntual, como pintar una reja o algo, oye, Marian, a ver si encontramos alguno que nos eche una mano. O sea, que es hacia los dos lados. Nosotros lo tenemos distribuido por secciones. Las secciones son la Brigada de Jardines, de los servicios de limpieza, pabellones polideportivos, servicios de mantenimiento, que aquí está Carlos conmigo, que es la única persona
que lleva los servicios de mantenimiento del ayuntamiento, aunque parezca raro porque es donde hay más personal, pero hay que tener en cuenta que las personas que colaboramos en el programa lo hacemos de manera voluntaria. O sea, todos tenemos nuestro trabajo y esto es otra parte que tenemos en nuestro trabajo y que tampoco obliga desde el ayuntamiento a que tengas que hacerlo o tener esa responsabilidad. Entonces, Carlos, dentro de la Brigada de Obras, es el único que lo hace, por eso se hace en la Plaza de Toros, que es su destino. Luego tenemos también el sector servicios, porque hay gente que nos llega pues, con unas formaciones muy elevadas y entonces intentamos ponerlos en la Universidad Popular, en algunos servicios administrativos o que requieren un poquito más de formación. Y luego en el edificio Balondo, que es cuando yo digo lo de las rejas, o porque es un edificio multiusos del ayuntamiento y siempre hay alguna cosita, y eso lo hacemos de manera puntual. Nosotros durante la pandemia cambiamos esta estructura. Aquí está Luis Piñero, que me alegro muchísimo de verte porque hemos trabajado tanto y también. Entonces Luis me llama, mira, Ana, tenemos un problema, tenemos un tapón, porque claro, en los edificios públicos nada más que podían entrar los profesionales. Ya no nos acordamos de eso, pero eso existía. Y entonces no podían entrar personas que estaban cumpliendo trabajo en beneficio de la comunidad, ni personas de prácticas, ni nada. Y nos encontramos ahí con un tapón. Pensando, había cosas que habían surgido nuevas también con la pandemia, que era la desinfección de edificios municipales y de polideportivos y de algunos sitios que era una figura que no existía en los ayuntamientos. La figura de desinfectador, o no sé cómo se diría, no existía. Y ahí le dimos un tirón grande, ¿verdad, Luis?, con todo este tema. Yo también colaboré con el programa Convivir, porque lo que hicimos fue intentar tirar para adelante con mucha gente que hiciera programas. Entonces, por eso, si no nos adaptamos a los tiempos, mal lo hacemos. Entonces, el programa ha ido cambiando en función de las circunstancias que se han ido dando. Yo lo que quiero enfatizar en esta red es que las personas que colaboran tienen una conciencia social enorme y que está claro que cuando alguien se jubila de la red, servicio que perdemos. Entonces, con eso me quedo. Me comentabas que es curioso porque cuando alguien terminaba de cumplir con vosotros y de repente venía, pues tenía una responsabilidad penal anterior o tenía otro TBC que cumplir, muchos querían repetir con vosotros, vamos, que todos querían repetir con vosotros. Y creo que de eso tienes bastante culpa tú, ¿no, Carlos? Buenos días. Pues bueno, sí, algo de culpa debo de tener, ¿no? Bueno, tengo más listas de espera que la seguridad social, por lo visto, según me dice mi compañera, ¿no? El fin es tratarlo. Yo llevo siempre un convencimiento. A las personas hay que tratarlas como lo que son, como personas. No sentirte nunca superior por ello, por el motivo de la causa de la que vienen allí contigo. Yo siempre les digo que soy un compañero más. Que no me miren como un carcelero, porque algunos me miran cuando llegan allí con esos ojos, ¿no? Y quiero que tengan otra impresión de mí que no es esa. De ser un compañero, intentar hacerle la vida de la pena lo más fácil posible, que la lleve lo más llevadera posible y convencerles de que cuando pase menos y nada lo han terminado y tan contentos y tan felices, ¿no? Y yo creo que con esa filosofía que llevo de no sentirte nunca superior a nadie, ser uno más, meterte un poquito de lleno en sus problemas, aconsejarles, interesarte, escucharles, no oírles. Yo creo que eso también importa mucho a las personas que luego quieren repetir, porque hay veces que vuelven y vienen otra vez con el RIT y tienen que estar allí con él, ¿no? Entonces yo creo que infiltrarte un poco en el tema, pues yo llevo muchos años colaborando con el tema con la causa, creo que son 18 veces, yo ni me acuerdo ya, los que llevo. Antes estaba en las calles, estaba en la unidad de subsuelo y también los tenía en la superficie, ¿no? Siempre como para dar la voz de alarma en caso de que no pudiéramos salir de abajo. O sea, los he tenido siempre conmigo y la verdad que nunca he tenido ningún problema. Encantado con ellos. Con muchos de ellos todavía nos seguimos comunicando, nos llamamos. Ha pasado medio Hispanoamérica por la Plaza de Toros. Yo diría toda, menos Argentina, toda. África, desde todos lados de África, del Magreb. Y bueno, de Europa casi no tiene uno. Tuve una vez uno que yo no sé, al final no sé qué es lo que era ni de dónde era. Una vez era de Ucrania, otra vez era de Rusia, una vez le tenía que llamar Mario, otra vez de Miriam. En fin, me tenía hecho un lío. Yo creo que el chaval tenía problemas con algún tipo de persecución o algo. En fin, he tenido de todo un poco allí, ¿no? Y sin problemas nunca.
Yo creo que eso también viene derivado de... Yo con 19 años me saqué el título de maestro albañil. He impartido cursos de albañilería también en la Plaza de Toros y siempre para la gente más desfavorecida, ¿no? No sé por qué le dicen riesgo. El riesgo ya lo habían pasado hacía mucho tiempo. Alguien no lo había visto el riesgo. Por eso terminaron, como han terminado. He hecho 3 cursos de eso y la satisfacción de cómo cuando entran, ellos vienen de hacer un teórico con otros sitios que hacen, al práctico lo hacen en la Plaza de Toros y se quedan un poco... ¿Nosotros qué vamos a hacer aquí? Yo he hecho muchas reformas con el PER, la pantalla pequeña. tampoco es un personal fácil de barajar, ¿no? Pues aquí no sé en otro sitio, pero aquí en Cáceres el PER está compuesto en el 70% de personal de etnia gitana. ¿No? Bueno, por lo menos se ve mejor. Hay que tener mucho tiempo con ellos. Y le enseñaba, pues mira, estamos luciendo estas boveditas, qué bonitas están quedando y tal, y se quedaban mirando. Nosotros vamos a hacer eso. Chavales, fíjate, con el problema de drogadicción que tienen, de alcohol, problemas familiares que están totalmente excluidos de la familia, no quieren saber nada de ellos. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Tan bonito, ¿no? Vosotros lo vais a hacer. Mira, si ves las caras con las que salieron de allí, los últimos que tuve hace 8 años, bueno, se iban por la puerta y seguían mirando para atrás las bóvedas que habían lucido 2, que lucieron 2 en un mes. Y no se lo acababan de creer lo que habían hecho. No se lo acababan de creer. Los primeros días, bueno, un espectáculo, ¿no? Más pasta encima de ellos que en el suelo, que en la bóveda, pero poco a poco, con mucha paciencia, los iban metiendo en vereda. O sea, que estoy muy acostumbrado a ese tipo de situaciones, ese tipo de personas. La paciencia, el no querer ser más que nadie. Yo me crié con mi abuela, por circunstancias. Mi abuela era muy refranera, siempre estaba con los dichos y los refranes y las cosas, y yo me quedé muy fijo en uno, porque ella era una persona que le gustaba mucho ayudar a la gente, también. Y me decía, a las personas hay que tratarlas como personas, porque todos tenemos un pie en la cárcel, otro en el cementerio y la barriga en el medio. O sea, que ninguno estamos excluidos de que podamos pasar por una situación de eso. Todos estamos ahí. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a este éxito, supuesto éxito de la lista de espera, ¿no? Que creo que está por el buen trato y por ser uno más. Siempre he querido ser uno más, ¿sabes? Ahí, esos son mis guías y por ir a seguir guiándome. El tiempo ya poco que me queda en colaborar. Como dice mi compañera, nos vamos jubilando y esto se va terminando. Tienes que buscar recambio antes de irte. Tienes que buscar recambio, tienes que ir ya fichando gente. Pues es difícil. Es difícil. No tiene nadie compromisos. Muchas gracias, Carlos. Y Pedro, vamos con Cáritas, con ese cumplimiento premium que decía yo antes, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros en el hogar de personas sin hogar, o sea, en la casa de personas sin hogar? Buenas, en el centro de acogida, efectivamente. Nosotros tenemos 3 recursos, los TBC están siempre en el centro de acogida. Empezando con que el colectivo con el que trabajamos ya entraña una complejidad importante. Tenemos personas con problemas de salud mental, adicciones, desarraigo, lo que estaba comentando, en riesgo de exclusión, no, exclusión extrema en muchas ocasiones. Entonces, el trabajo de las personas que están penadas con nosotros es apoyarnos en ese trabajo integral que hacemos con ellos, en un trabajo educativo que hacemos con las personas que atendemos y en este caso también con los TBCs, ¿no? Entonces procuramos que recuperen en algunas ocasiones la rigurosidad de lo que es la pena, de cumplimiento de horario, de puntualidad, de escrupulosidad en el trabajo que hacemos con estas personas. Y bueno, es lo que procuramos y que procuramos trabajar con ellos. En algunas ocasiones, como decía el juez, para poder llegar a la condena, previamente tiene que haber un acuerdo, una conformidad por parte de la persona que lo va a cumplir, pero es verdad que luego esa actitud no se demuestra en el camino y hay veces que tenemos que intervenir previamente antes de poner una incidencia porque vemos que esa actitud no va bien por el buen camino, ¿vale? No está haciendo un cumplimiento como entendemos que se debe hacer.
pero siempre desde ese punto educativo que tenemos desde Cáritas, en concreto en el caso del programa de personas sin hogar, que estábamos hablando antes de segundas oportunidades. En Cáritas la segunda oportunidad está en el ADN de nuestra labor. Me comentaba el otro día de si tenía anécdotas y demás. El otro día, por ejemplo, recordando con una persona que hemos trabajado previamente en el programa, nos hablaba de las distintas oportunidades que había tenido. Tuvimos que sacar expediente y tenía 25 oportunidades. O sea, que imaginaos si creemos firmemente en este tipo de penas, porque creemos evidentemente que una segunda oportunidad la necesita y la merece toda persona. Sí, la verdad es que hoy se ha hablado mucho de lo de las segundas oportunidades. Es un eslogan que se ha utilizado para la realización de un spot que se publicó en prensa y en televisión española el año pasado, que también sale de la Comisión de Penas de otro grupo de trabajo, o sea que es súper pertinente lo que estáis diciendo. Y ya no centrándonos de la forma abstracta, ¿no?, de la pena, ¿no?, de la segunda oportunidad, sino cómo tratáis vosotros las incidencias, cómo lo hacéis tanto en el Ayuntamiento, Ana Belén, como en Cáritas, que porque tú me comentabas, es que vienen con una cara, algo así como lo que estás diciendo, que también quiero que hablemos después de las expectativas previas que llevan las personas cuando empiezan a cumplir la pena, y que cuando terminan tienen otra cara. O sea, que tú les ves que hasta la cara les ha cambiado. ¿Cómo tratáis las incidencias? Pedro, y luego tú, Ana Belén. Sí, efectivamente les cambia la cara porque primero vienen a cumplir una condena, pero al final su trabajo en el día a día y con nosotros en el centro, el apoyo que hace a la labor educativa que hacemos a todo el equipo, al final ellos están siendo también transformadores de las personas con las que estamos trabajando, con lo cual se están autotransformando y ayudando a transformar a otras personas y ayudando en esos procesos. Por eso vemos muy positivo este trabajo con nosotros. Bueno, nosotros por parte del ayuntamiento, la verdad es que no expulsamos a nadie. Ellos son los que desaparecen y después de invertir mucho tiempo en llamarlos, en localizarlos, cuando ya los localizamos ya devolvemos el plan, porque nos resistimos un poco a tirar la toalla. Sí que hemos detectado que los primeros días, primera semana o así, vienen muchos de ellos un poco enfadados. Yo lo voy a poner aquí, porque ya que está el señor juez, porque los abogados, es verdad que hay algunos que hacen fenomenal su trabajo, pero hay otros que quizás informan a su cliente de una manera errónea. No les informan exactamente en qué consiste un trabajo en beneficio de la comunidad. Y de pronto nos encontramos gente que creen que solamente van a firmar y se van a casa. Decimos, no, esto no consiste en esto. Usted tiene que desarrollar unas tareas y un horario. Entonces ahí al principio hay una resistencia, pero supongo que luego ya reflexionan. Carlos, cuando está con yo también le dice, hombre, pero si es que es mejor estar haciendo cosas que no hacer nada. El día se pasa mucho más ameno. Y al final, así, nosotros hace 2 meses nos pasó un caso para un poco, digo la anécdota, para que veáis cómo nosotros nos expulsamos así por las buenas, que fue que era un chico que estaba cumpliendo precisamente en la Plaza de Toros. Está hoy. Y ahora ha repetido, está con un plan nuevo por esto que voy a contar ahora, porque le vinieron unas jornadas nuevas. Y nada, y resulta que en ese momento pues vinieron a visitar la plaza pues del equipo de gobierno, concejales, las jefas de prevención de riesgos, tal, porque se iban a hacer unos eventos en la plaza y querían ver que la plaza estaba en condiciones o qué era lo que había que hacer en la plaza. Entonces, Carlos le dice que el chico es buenísimo, está cumpliendo fenomenal, fíjate qué suerte tenemos de tener a esta persona aquí. Y de pronto, al rato, llegan 3 zetas de la Policía Nacional a detenerlo. Que bueno, eso quiere decir que el sistema funciona porque la policía sabía dónde estaba. En todo momento lo detienen, se lo llevan. Carlos me llama, mira, Ana, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué hacemos? Y yo dije, presunción de inocencia. No sabemos qué ha pasado, el juez ya determinará cómo queda este señor y cómo queda su vida. Y ya está, nosotros esperamos un tiempo a que esto se resuelva. A los 2 días volvió, había sido por un incumplimiento, por un WhatsApp. Y él siguió cumpliendo los trabajos con nosotros hasta el final. Ahora le han venido 22 jornadas por ese hecho y vuelve a repetir con Carlos. Quiero decir que, bueno, que también tenemos que tener en cuenta esas circunstancias. Siempre nos basamos en la presunción de inocencia. Nosotros no somos juzgadores. Muchas gracias.
La verdad es que existe la creencia de que hay un número muy alto de incumplimientos y demás. Don Ángel ha dado incluso cifras de su jurisdicción y en realidad está en torno al 15%, siendo muy pesimista el 20%. Pero sí es verdad que son personas que, debido a la exigencia legal de la flexibilidad de la pena, pues a veces se encuentran trabajo o les surge alguna necesidad personal y dejan de ir y es esa situación que tú estás comentando, ¿no? ¿Y cómo hacéis vosotros en el servicio, Alejandro, para tratar esa incidencia o esa necesidad de nuevos planes? ¿Cómo... Buenos días. Por el tema que estamos teniendo una cierta problemática en el servicio a la hora de los programas. No sé si por el tema, a lo mejor, de los colegios de abogados o de los jueces, informar realmente lo que es un programa. Porque es verdad que a lo mejor se les informa de que es un cursillo contra la violencia de género y la verdad es que ellos llegan allí y les informamos que es un año y ya pues digamos que no les gusta, o a lo mejor el abogado sí les dijo que son 2 meses, que son 3 meses, y a lo mejor ahí sí tenemos una cierta problemática. Entonces, desde aquí, no sé quién debería recoger ese guante, pero informar a los penados bastante mejor en el sentido de a qué penas se van a enfrentar, ¿vale? Y luego el tema de las incidencias, pues nada, habitualmente nosotros recibimos esa incidencia o bien por teléfono o por correo electrónico, habitualmente es por correo electrónico, ¿vale? Y pues le preguntamos a las entidades pues qué ha pasado. Habitualmente también lo que decía Ana, que a lo mejor dejan de ir 2 o 3 días, que no sabemos nada, hemos intentado llamarlos por teléfono, que no vienen y demás. Eso es lo más habitual. También no hay presentaciones al inicio, que eso ya según el Código Penal es un motivo de incidencia, ¿vale? Y lo que tampoco tenemos hay mucho, por suerte, pues son faltas de respeto y son graves, son cosas peores, ¿vale? Entonces, nosotros ante esa incidencia intentamos ponernos en contacto con el penado, a ver si nos coge el teléfono. Y en principio, pues eso, si nos coge el teléfono, pues eso, a ver qué ha pasado, pues si no va, intentamos mediar, porque al final lo que a nosotros nos interesa un poco también es el cumplimiento de la pena y esa flexibilidad, ¿no?, que estamos hablando. Si hay faltas de respeto, pues por supuesto le decimos que se paraliza el plan, ¿vale? Y que será citado en los servicios por correo certificado, sí. Vale, entonces, bueno, pues una vez que se citan, hay 2 opciones. Que el penado comparezca, ¿vale? Entonces ahí, en función, se le escucha, se le pregunta qué ha pasado, qué no ha pasado, y en función un poquito de la gravedad de los hechos, si son más livianos, si no, pues o le hacemos un nuevo plan en otra entidad, ¿vale? Habitualmente siempre es en otra entidad porque, bueno, si ya genera problemas en esa entidad anterior, pues no vamos a quemar a las entidades y se le hace un nuevo plan en otra entidad por las jornadas que le resten. O bien si entendemos que ya es el 3er plan, que es el 4.º plan, que da problemas allí donde va, pues ya entendemos que la incidencia es grave, que es reiterada y se lo comunicamos al juzgado de vigilancia o al ejecutor en función de si es una TBC directa o una suspensión de condena. ¿Vale? ¿Que no comparece? Pues obviamente se archiva el expediente y se comunica al juzgado de vigilancia. ¿Vale? Y también quería yo también hacer un inciso sobre lo que has comentado de que la gente pues se muda, o bien por trabajo, a otras provincias. Estamos encontrando últimamente en el servicio, no mucho, pero estamos viendo que va a más, la cierta picaresca, ¿vale? La cierta picaresca que a lo mejor los penados que ya han sido condenados a este tipo de pena más veces, pues saben que si trasladamos el expediente a otra provincia, eso digamos que supone unos tiempos. Y ayer, sin ir más lejos, recibimos un oficio del Penal 2 de Cáceres, si no recuerdo mal, que se nos traspasaba un expediente otra vez aquí a Cáceres. Ese expediente, al principio, se gestionó aquí en septiembre del año pasado. Se trasladó a Barcelona y de Barcelona a Madrid
y de Madrid se nos ha vuelto a Cáceres en apenas 8 o 9 meses. Por tanto, ellos saben que van dilatando la ejecución de la pena y está claro que es un poquito poner puertas al campo, ¿no? Como dicen. O sea, que no se puede poner, pero es verdad que hay gente que se sabe que esos procedimientos van dilatando y no es que vaya pues, a prescribir esa pena, pero es verdad que no, que van dilatando ese cumplimiento de la pena. Creo que el objetivo fundamental de esta mesa es poner de manifiesto, aparte de las buenas prácticas que se hacen en las entidades y demás, la coordinación con las entidades, y creo que la coordinación también con el Poder Judicial es muy importante para evitar esas situaciones, que estoy seguro que mi abuela también era de muchos refranes y siempre decía, niño, que no te deje el árbol no ver el bosque. Eso es. Que no nos quedemos en esos casos para que no veamos el resto y eso suponga una merma, ¿no?, en la calidad de nuestro trabajo. Bueno, y continuando contigo, Alejandro, háblanos un poco del servicio, que gente trabaja contigo. Hoy ha salido el tema de la RPT. Bueno, ya sabemos que no tenemos RPT, pero creo que tenemos gente Es muy un tema preparada polémico. y a mí me gustaría que pusiera en valor las cosas. Es un tema polémico. Bueno, pues como ha dicho Guadalupe, es verdad que los servicios de gestión de penas, unidades alternativas, son unidades administrativas que dependemos de la Administración Penitenciaria, ¿vale? Gestionamos las penas y las alternativas. ¿Cuáles son? Los TBCs, los trabajos en beneficio de la comunidad, esos programas que están vinculados a las suspensiones de condena de las penas de prisión y las libertades vigiladas penitenciarias. Vale. El tema de la plantilla, pues bueno, la plantilla pues al final es un mal endémico de la administración pública, siempre somos pocos, ¿vale? Y actualmente pues tenemos a una trabajadora social aquí presente, a una psicóloga, a 2 compañeros de oficina que están allí ahora mismo, no han podido venir. Luego tendré 2 más. Tenemos a 2 funcionarios más de la semana que viene, en principio, la estamos esperando como agua de mayo. Y ahora también contamos con un psicólogo de la Cruz Roja que nos está gestionando 3 priamas y va a abrir uno nuevo en agosto, a Jaime. Vale. Y es verdad que, bueno, hemos perdido personal. Yo llevo en el servicio cosa de 1 año, no hace, ¿vale? Y es verdad que, sobre todo, a lo que más he hecho en falta es a la figura del verificador, porque creo que es una figura muy importante en el sentido de la relación con nosotros, con las entidades. Nos ponen cara, digamos, estamos con ellos y se sienten, digamos, más acompañados en el cumplimiento de la ejecución de las penas. La he hecho en falta, a ver si en un corto espacio de tiempo pudiéramos contar con otra persona. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos con José Antonio. José Antonio es intendente, como decía antes, jefe de la Policía Local de Plasencia. Y en otro sentido, ellos también dan una calidad premium al cumplimiento de la TBC, porque no solamente por el lado de prevención, que luego hablamos, ¿no?, a través de los talleres de sensibilización, ¿no?, sino el rigor que le da la policía local a la hora de decir esta persona ha finalizado una pena en Plasencia, sabemos que lo ha hecho con rigor, porque lo hace con nosotros. Y eso hoy tenemos la suerte, como decía antes, de tener a alguien que entiende del control jurisdiccional de esta pena, saber que las personas que cumplan en Plasencia pues lo van a hacer con rigor y además sin perder ese lado humano y de cercanía que he dicho cuando te presentaba. Cuéntanos un poco cómo hacéis vosotros en Plasencia y cómo lo organizáis y en qué servicios o áreas, ¿no?, cumplen las personas. Vale, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a la Secretaría General y a las compañeras y compañeros que cuentan con nosotros y nos dan la oportunidad de pertenecer, de dar forma a este engranaje que pienso que es tan importante. Y sobre todo que vemos luego los frutos, es lo que intentamos. Intentamos cerrar un círculo, por ejemplo, puedo hablar un poco más del tema de seguridad vial, que controlamos un poco más, que trabajamos desde el inicio que se observa un posible ilícito penal hasta que finalizan esta serie de trabajos
pero sobre todo teniendo en cuenta que, lo que digo, que se cierre bien ese círculo, que el trabajo se haga bien, que pongamos todo de nuestra parte. Por eso es tan importante, yo pienso que es la labor de los ayuntamientos, que sé que muchas veces no es tan fácil, y sobre todo que haya también pues, policías locales como la nuestra que estén involucradas y que lo vean como una parte más de lo que es nuestro trabajo. Por supuesto, digo otra vez lo de cerrar el círculo, porque entendemos que esa prevención, ese luchar contra la reincidencia es fundamental en todas las esferas de nuestra vida, en todo el campo penal, pero sobre todo lo vemos muchas veces cuando trabajamos con chicos y chicas menores de edad, que esas carreras delictivas que empiezan tan pronto, que empiezan a consolidarse tan pronto, pues duran muchísimos años y muchas veces, por desgracia, le acompañan el resto de su vida. Entonces, muchas veces vemos también que un trabajo bien hecho, pero no porque estemos nosotros ahí en policía local y colaboremos, no, sino porque llegue ese momento de que esos chicos, esas chicas, tengan esa educación, esa concienciación, y sobre todo que se lleven algo del tiempo que están con nosotros, que nos vean cercanos, pero al mismo tiempo, como decías tú, que vean que el trabajo se hace con rigor, que no es pasar el tiempo, que es trabajar, es concienciarse y como digo, que muchas veces, sobre todo trabajamos con muchos grupos, con muchos colegas, directamente han dado pie a que sea para ellos y como finalizaba antes el jueves con Ángel, que es muy satisfactorio también cuando al final de ese periplo, pero ojalá no se vuelva a repetir, que bueno, que veamos que poco a poco hemos ido consiguiendo cosas y sobre todo eso se consigue, como digo, formando parte de este grupo que formamos todos los que estamos aquí. Y sobre todo que si estamos aquí también es porque, bueno, porque nos gusta, porque tenemos inquietud, porque vemos esas dificultades que atraviesan estas personas y que merecen una oportunidad, no simplemente un castigo o una pena, sino es intentar pues trabajar con ellos, educar, concienciar y buscar esa sensibilización, por ejemplo, de los talleres Taseval, que ciertamente muchas veces es muy complicado porque lo que comentábamos ahora también, estas personas van y se piensan que pues, me siento en la silla, me pegan la chapa, me dan un curso, pero ¿qué pasaba? Que nos encontramos nosotros, que iban al Taseval con su coche y lo aparcaban en la puerta. Algunos iban bebidos o iban con sustancias estupefacientes en el bolsillo. Más de una vez hemos tenido que ir con la unidad canina, con los perros y pasarle por el aula. Esto necesita una serie de rigor, vamos a trabajar con vosotros, os vamos a ayudar, pero está claro que si nosotros ponemos mucho de nuestra parte y nuestro tiempo, vosotros vais a ser los grandes beneficiados y tenéis que colaborar sí o sí. Y cierto es que a veces pues, hemos tenido sus más y sus menos, pero bueno, forma parte de la regla del juego, pero no quita que estemos súper contentos, súper agradecidos al sistema que nos den esa oportunidad y que realmente, bueno, sacamos para adelante de muchas personas con lo que conlleva, no solo esa persona, su familia, sus condiciones, lo que dejan atrás y bueno, yo pienso que es un trabajo muy bonito y muy gratificante para nosotros como policía local. Muchísimas gracias. La verdad que se me ha olvidado decir que ellos también colaboran en el cumplimiento de la pena de TBC de menores de edad penal, con lo cual, claro, ahí tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo, ¿no? Porque ya desde pequeño está ahí trabajando en ese... el tema de las expectativas, ¿no? Las expectativas que ellos tienen, ¿no? O sea, ellos van a hacer un Taseval y piensan que es un curso de recuperación de puntos o algo, y claro, se encuentran que estáis vosotros allí y vienen con el coche, ese tipo, o sea, esta mañana hablaba el presidente de la Diputación de la importancia de la pedagogía. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, hacer pedagogía para evitar que esa expectativa, o sea, abordarla de la mejor manera posible, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio, porque me gustaría que hablaras de nuevo, desarrollaras un poco más el tema del Taseval, porque cuando hablamos me dijiste que anteriormente teníais un compañero que se hacía cargo y que vosotros teníais previsto más o menos a final de año comenzar de nuevo a colaborar con él. Creo que el punto de vista que le da a la policía local al desarrollo de Taseval es muy importante porque obviamente no hay nadie más experto en seguridad vial que las policías locales de las poblaciones y tenéis una gran experiencia, ¿no? En labores de pedagogía y de
acciones de sensibilización que hacéis con menores, con pequeños, en las escuelas, con lo cual tenéis muchísimo que aportar en ese sentido. ¿Qué planes tenéis con el Taseval? Pues como comentas, nosotros el Taseval pues comenzamos en el 2008, creo, aproximadamente, y hemos estado ininterrumpidamente, llevamos unos 3 años que paramos. Se jubiló un compañero que está en segunda actividad, Marcial, muy querido y conocido por nosotros. Luego también tenemos otro compañero en el Parque de Tráfico, no sé si conocéis el Parque de Tráfico de Plasencia. Es precioso, desde 1968, y aprovechando esta circunstancia del Taseval, pues hicimos un aula de educación vial allí. La verdad es que quedó muy guapa, y vamos con los talleres desde entonces. Volvemos a hablar con Geles, y ahora en octubre continuaremos. La verdad es que tenemos una asignatura pendiente porque, como digo, en una tarea, además a los policías pues se los veía súper motivados para hacerlo, y yo pienso que es una labor fundamental de las policías locales. Y como decimos, ese apoyo, y también recuerdo de muchas veces en las autoescuelas cuando van los chicos y chicas a recuperar puntos, que no tengo muchos casos de que van con el coche y lo aparcan en la puerta. Entonces, pues bueno, también, y claro, y otra vez pues teníamos que empezar otra vez ese círculo de lo que empezaba antes, pero bueno, también intentamos trabajar mucho esa prevención, esa educación vial. No sé si nos veis, constantemente estamos dando noticias desde Plasencia, desde policía local, y por aquí siempre están con accidentes, están con alcoholemias, con drogas, que queremos que es una parte importante también de la prevención, que se sepa qué se está haciendo y se sepan los problemas que tenemos. Y como digo, los controles que hacemos, nosotros también fuimos pioneros en control de drogas en la conducción. Creo que empezamos también en 2008, 2009 por entonces. Poco a poco fue evolucionando la legislación, la ley de enjuiciamiento criminal. Ya tenemos todo tipo de medidas, de equipos técnicos y legislativos para proceder con las pruebas de drogas, y nosotros las pruebas de alcohol y drogas los fines de semana o los días de día cuando lo hacemos, porque vemos que constantemente nos encontramos con positivos, lo hacemos a plena luz del día, lo hacemos en cruces que se nos ve, porque sería muy fácil ponerte en una calle y a pillarlo de la gente, ¿no? Si nosotros lo que queremos que se lo vea, queremos trabajar esa prevención porque confiamos en ella. Y sobre todo estamos en contacto también con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Es un complemento para los controles que ellos hacen en carretera, que la gente que no sale que sale de nuestras poblaciones, que va a ver sin haber bebido, y el que viene de carretera, pero cuando llega a Plasencia o llega a nuestras poblaciones, pues digo, es que a lo mejor en carretera no hay un control, pero que desgraciadamente todavía seguimos con eso en el subconsciente, no pensamos más en la multa, en los puntos que nos van a quitar el carnet, que en realmente que estamos poniendo en peligro nuestra vida y la del resto de personas que vienen con nosotros en el coche o el que viene enfrente. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Luis, nos gustaría que nos contara un poco cómo es la labor del verificador, ¿no? Porque, como decía, es un programa que comienza en el 2014, viene a darle un poco, es como decía, también una segunda oportunidad a las funcionarios de segunda actividad, y fue un éxito total. Las autoridades judiciales entendían que había más rigor, las entidades entendían que había apoyo por parte de la administración penitenciaria, las personas penadas muchas veces también sentían ese apoyo por parte no solamente de la fiscalización, o sea, es un éxito total. En tu caso, que después de tanto tiempo como jefe de servicio y por tu formación de criminólogo, ¿qué supuso para ti ese cambio de paradigma que tenemos un poco en el ADN de la institución penitenciaria de trabajo intramuros? Que es así, no lo podemos evitar. Tenemos un gran trabajo intramuros y los que estamos en medidas alternativas tenemos que cambiar ese paradigma de alguna manera poco a poco, y vosotros también fuisteis punta de lanza en eso. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo, qué supuso para ti después de tanto tiempo en interior y en vigilancia, y cuáles son las cosas que recomiendas que tiene que tener un buen verificador. De acuerdo. Buenos días. Primero agradecer la invitación a esta jornada a mi jefa Rosa y a Gele. ¿Vale? Respecto, bueno, yo entré en el 86 en prisiones. En lo que yo entré a lo que hay ahora no tiene que ver absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? Es decir, está claro que ha habido una evolución de la sociedad, que ha habido una evolución del preso y ha habido una evolución muy importante del funcionario, en ese sentido. Todos hemos puesto de nuestra parte y los frutos se ven ahora, ¿eh?
y ya las medidas alternativas ya son el culmen del cambio de mentalidad. Nos hemos dado cuenta, como siempre, que una prisión era un mal menor, nos hemos dado cuenta que una prisión debe ser la última alternativa, siempre la última alternativa, ¿vale? Y la pena privativa, las medidas alternativas ya han puesto la guinda, en el sentido de que las personas que cumplen TBC, lo primero que hay que meterse en la cabeza es que no son monstruos, ni tienen rabo, ni tienen cuernos. Son personas normales, que puedo ser yo. Yo voy a poner un ejemplo bien claro. Es decir, yo tengo gente cumpliendo porque en la adolescencia ha cogido el coche bebido. Yo he cogido el coche bebido cuando no se sancionaba. Y yo no tenía ese problema. Pero claro, ahora surge ese problema. Y yo era un tío normal, esta gente es una persona normal, que tienen que, aparte de una pena nueva, conciliar su vida laboral y económica, laboral y familiar, con el nuevo cumplimiento de la pena de TBC. Un TBC es un chollo entendido desde el punto de vista de que tú no vas a entrar en prisión, pero no deja de ser una pena, y una pena complicada de cumplir, porque son muchos elementos lo que tienes que tener en cuenta. Lo he dicho, los laborales y los económicos. Vamos a poner un ejemplo. Yo he tenido gente cumpliendo, que son transportistas de servicios internacionales. Gente que viaja de lunes a viernes y nada más que puede cumplir los sábados y el domingo no, porque el domingo tiene que volver otra vez a irse a la carretera. Y este señor tiene, por ejemplo, 61 jornadas. Bueno, pues nos puede llevar perfectamente a hacer 61 jornadas casi 3 años. Es decir, que hay que estar continuamente pendiente de él y buscar la manera de poder facilitarle el cumplimiento. Básico para una condena tiene que cumplirse siempre, el calvario del cumplimiento, ¿vale? Sino que hay que acompañarles y ayudarles. Y para eso, sin duda ninguna, pues tenemos a CUPIC, tenemos a Cruz Roja, tenemos a Cáritas, tenemos a Plasencia a través de Marcial, que nos llevábamos de maravilla, hombre serio y eficaz donde lo pudieras coger. Y ya te digo, y hay muchas más que no me puedo olvidar. Ana, por ejemplo, Pero bueno, ya os digo, el día a día de un verificador, ¿vale?, es estar pendiente del teléfono. Es decir, nosotros, lo saben ellos, nos han podido llegar a sonar el teléfono corporativo hasta 200 veces en una mañana. Te puedes volver loco. No puede ser que te llame una entidad y no estés al otro lado. Tienes que estar. Y tienes que contestar. Y tienes que asumir. Y meterte en la cabeza que la entidad colabora, participa, ¿vale? Es decir, lo hace porque quiere, no porque nosotros tengamos una autoridad que la obliguemos a ello, ¿vale? Entonces hay que tener, por cierto, tacto a la hora de tratar. Gracias a Dios, es verdad que la gente que trabaja en las asociaciones, gente muy abierta, gente muy agradable, gente que tiene la teoría de la segunda oportunidad muy clarita, ¿vale? Y entonces por las mañanas, cuando entrábamos a trabajar, empezaba el teléfono a sonar a las 8:30 y nos daban a veces las 3 y pico y no habíamos terminado, Pero era un gustazo ver las estadísticas y ver que los cumplimientos se hacían y que la gente quería de nuevo volver a cumplir. Pues yo quería volver a cumplir en tal sitio, yo quería ir con María Teresa, yo quería ir con María Susana, ¿vale? Y ya termino destacando una tarea, excepcional. En la pandemia, cuando todos nos entró el miedo, el pánico, pues reculamos. Todos no. Las cosas como son. Y yo puedo contarlo porque lo he vivido, que la Iglesia Católica, cuando todo el mundo echó un paso para atrás, bueno, no todos, había gente que seguían trabajando, por ejemplo, Susana también trabajaba los fines de semana, y Teresa, de lunes a viernes. Reclasificamos, por decirlo de alguna manera, los puestos de trabajo, a puestos que no entraras en contacto con gente. Y podemos mantener, por ejemplo, en Cáritas, las residencias de ancianos de Cáritas y las parroquias, reduciendo los puestos pues a jardinería, mantenimiento, a no estar en contacto con nadie, ¿vale? Pero de esa manera poder destaponar la situación que teníamos, que era muy importante, ¿no? Y bueno, yo solo quería remarcarlo
porque mi compañero y amigo Ángel, porque nos conocemos de toda la vida, pues nos puede contar un poco la experiencia. Escucharon aquí del sitio. No, sobre eso. Bueno, Así me dejaron. Ángel, ¿cómo fue esa labor de pandemia y cómo es en la actualidad, ¿no? Con las plazas de fin de semana que son tan necesarias? Sí, muchas gracias a todos por invitarme y especialmente a Luis, que ha sido el eslabón que nos ha conectado a este servicio tan precioso y tan necesario. En el 2018 andábamos preparando los 60 años de la Parroquia del Espíritu Santo y 50 de un centro que tenemos, el Buen Pastor. Y por allí llegó Luis ofreciendo este tema. Entonces, dándole vueltas con el Consejo de Pastoral, ideamos lo siguiente. Tenemos el templo mudéjar más importante de la ciudad de Cáceres, no sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, estáis en pecado grave. El templo del Espíritu Santo, la ermita del Espíritu Santo siempre. Bueno, pues es el único vestigio así que nos queda de esa época, ¿no? Y además está en la Vía de la Plata, en el Camino de Santiago. ¿Cuántos peregrinos a lo largo de la historia han pasado por ahí? Entonces, dándole vueltas y al llegar Luis, pues unimos. Tenemos que abrir el templo a los peregrinos, que vienen a sellar su Compostela, a asearse, vienen a descansar un poquito. Tenemos que abrir a lo que Luis nos ofrecía, el de los TDCs, y aparte abrir a que el voluntariado de la parroquia también estuviera presente. Entonces lo que hicimos fue precisamente esto, abrir ese templo por las mañanas a los peregrinos que pasaban, bueno, pues 10, 8, 10, 15, y a la par, pues eso, se recibía a la persona que iba a hacer el TBC y los voluntarios eran los que estaban por allí, 4 o 5, sobre todo mujeres, hay que decirlo. Me acuerdo de Teresa, por ejemplo, que era la que primero iba para allá y abría, y bueno, pues estuvo haciendo esa apertura del templo y sirviendo eso a los peregrinos y a los TBCs, con bastante buena aceptación durante esa temporada, hasta que de pronto pues nos llega el COVID. Durante unos meses, ya sabéis, hubo que cerrar todo. A partir de ese momento, claro, el miedo llegó y cómo seguir. Bueno, pues cuando la parroquia, los voluntarios, además que eran mayorcitos, no son capaces, no quieren, no pueden, bueno, pues para eso está el párroco. Y entiendo que no solo en la parroquia del Espíritu Santo, sino que soy ejemplo de otras parroquias de aquí de la ciudad y de la diócesis que también lo hicieron. Pues eso, abríamos las distancias preceptivas y demás, y se siguió con ese cumplimiento y esas firmas que íbamos haciendo, ¿no? Recuerdo por eso de poner el papelito para firmar ahí a medio kilómetro y el bolígrafo después lo desinfectábamos y todo esto, ¿no? A la par también teníamos el servicio de comidas, que bueno, a través de Redcor pues se trabajó bien, y bueno, pues también algún TBC en aquellas circunstancias necesitaba esa ayuda, ¿no? Por concluir, yo agradezco enormemente la posibilidad que hemos tenido, sobre todo porque el beneficiado ciertamente ha sido la persona condenada, pero también hemos sido los demás. Yo el primero, de poder tener amigos, como decíais por allá, ¿no? En cualquier sitio que nos veamos, el primero fue un tal José Manuel que le seguimos viendo y bueno, pues hemos seguido su trayectoria, su vida, y también los voluntarios, Si vais por esta parroquia por el Espíritu Santo, pues le decís ¿qué es eso del TBC? Y ya a la gente le suena al principio, ¿y eso qué será, no? Actualmente ya no soy párroco de esa parroquia, sino que de la parroquia de Guadalupe, y ahí seguimos recibiendo. Lo interesante que fue también propuesta
de Luis, los fines de semana, pues, la parroquia está abierta los fines de semana y pueden bien también y se beneficia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La Iglesia siempre está. Alejandro, ¿cómo? Porque se están poniendo sobre la mesa muchas cosas interesantes, hemos hablado de la expectativa, ahora vamos a hablar de alguna manera de la flexibilidad de esta pena, la exigencia legal que tiene, que es una pena que tiene que adaptarse a las circunstancias personales, familiares y laborales, como muy bien ha dicho Luis, ha salido varias veces, ¿no? Qué importante es que haya disponibilidad de plaza en fines de semana. ¿Cómo está el catálogo en ese sentido? Para nosotros es capital poder ofrecer, porque como bien se dice, vienen empenados con, cada uno tenemos nuestras circunstancias personales y familiares. Entonces, en el sentido de plazas de fines de semana, plazas por las tardes, estamos un poquito cojos en ese sentido. Tenemos ahora mismo en el catálogo unas 350 entidades, casi 2/3 son ayuntamientos, ¿vale? Que desde aquí les agradecemos a todos y cada uno el esfuerzo que hacen, porque muchas veces entendemos que es complicado, ¿vale? A los que no están colaborando ahora mismo, pues como decía Guadalupe, nuestra secretaria general, les invitamos a que reconsideren un poquito su postura, ¿vale? Y en el sentido ese de las plazas de fines de semana, a las que me comentas, pues básicamente son las parroquias, que tanto aquí como el Eliseo también sabe, nos facilitan bastante el tema de dar plazas los fines de semana. También tenemos las organizaciones, las fundaciones, algún ayuntamiento también, que no quita que no nos la puedan ofrecer, pero es verdad que como ellos básicamente no nos trabajan al final como nosotros, de lunes a viernes en horario de oficina por las mañanas, el salirte de esos horarios es más complicado de encontrar. Pero bueno, ahí vamos navegando y de momento, pues oye, subsistiendo. Ahí vamos, sí. Imagino que los talleres de sensibilización tienen que haber ayudado, porque los talleres no es lo mismo cumplir 90 jornadas que hacerlo en 8 días. Bueno, pues ya vamos dando bastante forma. Gustaría que quiera eso, voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Para que las puedas unir. ¿Qué es eso de un regalo, no? ¿Qué ha supuesto para ti el programa de televisión un regalo? El cumplimiento de la TVC. Bueno, pues yo me uno a lo que decía antes Pedro, que decía que en el ADN de Cáritas está el atender a colectivos vulnerables y a nosotros en el ayuntamiento nos va a pasar lo mismo, porque yo toda mi trayectoria personal y profesional ha estado ligada a la Universidad Popular y en la Universidad Popular nos íbamos a los barrios a inventarnos actividades que muchas veces ni sabíamos realizar con el objetivo ni siquiera a entidades. Entonces, cuando decimos todas las entidades conocen los servicios, no todo el mundo los conoce o no todo el mundo quiere acudir a ellos. Entonces, hacíamos actividades rocambolescas para tenemos que ir a barrios ni tenemos que hay que trabajar. Entonces nosotros aprovechando a esta gente que le hace falta, pues las hemos derivado a servicios sociales de base, a la Concejalía de la Mujer, a proyectos de empleo, de formación, cuando ha sido necesario. Incluso también a otro tipo de asociaciones y entidades que daban otros servicios que el ayuntamiento no tiene. Por eso digo que para mí es un regalo, porque es una manera de encontrar personas que de otra manera no hubiéramos sido capaces. Luego, el tema de igualdad, a ver, yo tengo ahí mi sensibilidad total, porque además vengo de mucho... El móvil tuyo corporativo no aparece. Yo le digo a María, de la coordinadora de Andalucía Oriental. Vamos a cumplir. Entonces, son muy poquitas, porque sabemos que la estadística de la mujer es menos, y entonces casi siempre están con las brigadas porque las brigadas de limpieza en el ayuntamiento casi siempre son mujeres.
Entonces es verdad que mujeres con otras mujeres hablan de cosas, y se siente en un entorno... En estas fechas ya sabes que encontrarnos a todos es complicado. Exactamente, que cualquier trabajadora tiene en el ayuntamiento, se llaman exactamente igual, y simplemente lo sabe Ruth, que es la responsable de estas brigadas, y ellas van como una compañera más, cumplen sus trabajos, Ruth lo firma. Allí no está puesta su carpeta de firmas ni nada. Entonces, el año pasado nos llegó el caso de una mujer, ¿verdad, Marian?, que venía destrozada, porque le había ocurrido lo siguiente. Resulta que ella, víctima de violencia, no había denunciado nunca al agresor, nunca. Pero ya llega un momento en que hay una situación violenta, ella agarra lo primero que pilla, que era un pantalón vaquero, y le da con el pantalón para salir de esa situación y le hace la lesión. ¿Qué pasa? Dos, pero el número romano. Yo sufrido violencia porque no había vivido nunca. Es que lo he tenido que mirar, no nos aparece así. Entonces, al final, ella es la que acaba cumpliendo. Sí que el juez lo tuvo en cuenta porque era una pena muy intensa, se tuvo en cuenta. Pero el caso es que ella la tenía que cumplir. Y entonces se sentía que le había fallado la justicia, que le había fallado todo, y que ella no conocía eso, porque estaba trabajando en una brigada de limpieza y se acababa eso, iba a volver a trabajar. Y era el único recurso económico que tenía y era de lo que vivía para poder salir de esa situación. Pues al final nos las ingeniamos y conseguimos que ella los trabajos los desarrollara, porque en el ayuntamiento hay contratas de limpieza que hacen limpieza en distintos servicios del ayuntamiento. Bueno, pues esa empresa hacía los servicios de limpieza, hacía su jornada laboral, que era hasta las 12 de la mañana, y de 12 a 2 se quedaba ahí diariamente, hacía una jornada de TBC que solamente lo sabía el jefe de servicio y ella la firmaba. Entonces, para ella lo cumplió de una manera normalizada, acabó también atendida por el punto de atención de la mujer, y le estuve atendiendo a mi compañero, el psicólogo, y al final la mujer, pues bueno, acabó denunciando y acabó colocando toda esta situación. O sea que también se puede hacer un cumplimiento premium, ¿verdad?, en los ayuntamientos. Sí. Solo es cuestión de tener ahí... Muchísimas gracias. Voy a traer a colación otra vez el estudio de Cruz Roja que se hizo en el 21, porque uno de los resultados que demostró es que usando la tasa AROPE, yo no soy trabajador social, no lo conozco mucho, pero sí sé que es un indicador de pobreza extrema, ¿no? En ese estudio se comprobó que las personas condenadas a una pena de trabajo en que habían cumplido su pena en Cruz Roja tenían el triple de mayor privación material severa y el triple de riesgo de pobreza. O sea, estamos hablando de personas con un perfil de necesidad muy alto, ¿no? Estamos viendo a lo largo de la mañana. Y yo tenía previsto esta pregunta para ti, Alejandro, pero yo creo que voy a vincular a tu compañera de trabajo social y que ella también participe. Y puesto que ella está haciendo los planes, que nos cuente un poco cómo ha cambiado o cómo es el perfil de las personas que tendréis. Si no te importa, Alejandro. Sí, porque ayer justo lo hemos comentado en la oficina, porque no sabe yo ya que estamos aquí en el perfil modo diputación, así que podemos hablar con ella. Bueno, pues es verdad que ayer lo comentábamos nosotros el perfil. Y no podemos decir que hay llegan a toda la comunidad. Es verdad que trabajamos con personas sin hogar, es verdad que trabajamos con personas totalmente normalizadas con su trabajo, su vida. Los delitos, ¿no? Sobre todo en todo tipo de personas, pero tampoco podemos decir que tenemos la mayoría son personas en riesgo de exclusión social. No es el perfil. Yo creo que el trabajo en beneficio de la comunidad abarca prácticamente a toda la comunidad. Cualquiera de los que estamos aquí, mañana podemos ser, por cualquier motivo, tener que estar en un servicio de gestión de pena. Así que no veíamos un perfil así, tenemos de todo, es que mujeres, hombres, clases sociales más altas, más bajas, más jóvenes. Está bien, o sea, es verdad, es la representación de la sociedad. Es más difícil. Y le damos de nuevo la razón a tu abuela, porque todo el mundo está con un pie en un lado, un pie en otro y la barriga en el medio. Sí. Quizás es más difícil trabajar con esas personas sin hogar,
porque es muy difícil, porque tú nos mandas a un servicio, no sé, aquí con Teresa hemos hablado a veces, son personas pues que no están aseadas, o huelen mal, son personas que son muy difíciles de colocar en un servicio y a veces yo, Teresa, por Dios, a ver, vamos a ver cómo y ella, y es verdad, a veces me lo devuelve, siempre en otras problemáticas, drogas. Es cierto que hay a veces casos más, pero no por lo menos nuestros servicios no podemos generalizar. No podemos decir que haya un perfil súper claro. A ver, necesario el perfil del trabajo social en los servicios de gestión de pena para la hora de hacer los planes. Antes de pasar a la siguiente pregunta y continuar con el estudio de Cruz Roja, quería, que se me ha pasado antes, preguntarte por tu famosa agenda. ¿Qué es lo que tenía esa agenda? ¿Por qué era tan importante? Vamos a ver la agenda y le llamábamos antes agenda negra porque tenía las patas negras, no por otra cosa. Pero, claro, nos permitió al principio, antes de que la Secretaría General nos mandara el móvil, yo trabajaba con mi móvil. Entonces, claro, yo no iba a memorizar en mi móvil cada teléfono que tenía. Entonces, en la agenda negra yo tenía todos los teléfonos directamente de los jefes de mantenimiento de todos los ayuntamientos. Lo que quiere decir que cuando íbamos a visitar al penado no íbamos al ayuntamiento ni preguntábamos por el alcalde, sino que íbamos in situ al lugar donde trabajaban. Unas veces nos acercábamos, otras veces simplemente observábamos. Y muchas veces íbamos, nos presentábamos para que corriera la voz de que había gente pendiente del tema y le hacíamos el correspondiente informe que nos pedía la Secretaría General. Que somos muy pesados. Normalmente una vez, a la primera vez, ya cuando se le visitaba otras veces, pues no. Además, había que tener un cuidado enorme con el tema, porque yo voy a explicar una práctica que he hecho toda mi vida, desde que empecé con los TBC. Cuando empezábamos a hablar con los TBC, empezamos el cumplimiento, yo siempre les decía, si nos vemos fuera de aquí o fuera de los TBC, yo no te voy a dar ni los buenos días ni las buenas tardes, salvo que tú me las des a mí, para que nadie te pueda relacionar conmigo, ni con tu cumplimiento, ni con tu problemática, que es tuya. Y no es mía por ser profesional de lo que trabajo y tuya porque es tu vida. Y la verdad que esa norma siempre nos ha ido de maravilla. Pero yo creo que esa norma te demuestra que teníamos un respeto enorme por el cumplimiento de la gente. Y claro, esa famosa agenda negra, que la tienes que tener tú en algún lado, no sé si la utilizaba, pues es la leyenda que tiene la agenda. Pero no tiene nada particular, sencillamente era un pequeñito un sitio donde se apuntaba los teléfonos, a veces personas o el corporativo son importantes en la agenda, sean del color que sea. Sí. Bueno, quería continuar con el estudio y también incorporaba una encuesta para una valoración de las personas que cumplían su pena de trabajo en beneficio de la comunidad en Cruz Roja. Esas preguntas nosotros las hemos replicado, las hemos desarrollado y hemos creado un cuestionario, lo tenemos en la web y las personas que cumplen su pena pueden rellenarlo si quieren y la verdad que tenemos unos resultados buenísimos, pero también es verdad que la muestra es todavía pequeña, o sea, solamente participan unas 300. Pero para que se hagan una idea, el 93% de las personas consideran positivamente esta pena. Por algo será, ¿no? Entonces yo voy a hacer aquí una serie de preguntas para ver si a vosotros, en la mesa, si nadie en particular, quien de las entidades quiere participar. El 75% resaltaba el trato adecuado del personal de las entidades. Casi el 70% valoraba muy positivamente el poder cumplir en un horario adaptado. Más de la mitad señalaban que las tareas que realizaban tenían un contenido adecuado, se ajustaba a su perfil, ¿no? Y a sus capacidades. Y también casi la mitad valoraban el sentido de la pena, podían percibir cuál era el sentido de la pena. No olvidemos que es una pena que el legislador le da un carácter plenamente restaurativo, no retributivo. Y en cuanto que se supone que es en reparación del daño en tareas relacionadas con la actividad realizada, ¿no? Delictiva. ¿Os sorprenden estos resultados en lo que vosotros habéis visto? Pedro.
O sea, valoran positivamente en 3/4 partes de la muestra, que esta muestra sí que era importante, era más importante que la que nosotros participamos en nuestros cuestionarios, valoran el trato adecuado que recibe de vosotros. Lo ha reflejado muy bien, Luis. Pongo un ejemplo de una persona que ha cumplido TBC con nosotros. Ahora, refrescando un poquito la memoria, es que ha sido a colación de las palabras que ha dicho Luis. Una persona que estuvo los fines de semana durante más de año y medio en el centro. Año y medio. Entonces, esa persona se convirtió en fulanito que venía los fines de semana, hasta el punto que se traía su merienda para compartir con los chicos del centro. Es decir, es que pasa de ser una pena, efectivamente, pero no un calvario. O sea, para él formaba parte de su vida, de su semana, pero no le rompía su vida, porque durante la semana tenía trabajo, jornada partida, cargas familiares. Efectivamente, habían cumplido había tenido un problema de salud vial importante, ¿vale? Efectivamente tenía que pagar, pero no tendría que ser romper su vida, sino darle una oportunidad para salir adelante, pagando esa pena, porque efectivamente él trabajaba de lunes a viernes un cansancio importante, llegaba los fines de semana, llegaba allí cansado, agotado, sabía que estaba pagando su pena, pero estaba muy agradecido porque se le estaba dando una segunda oportunidad, se estaba amoldando a su vida, a sus características, y al final esas personas no son penados, son personas que han cumplido, o sea, que han infringido, que han tenido, bueno, pues una responsabilidad, como todos nosotros lo estamos diciendo, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos tener cualquier situación así y tener que pasar por este trago, ¿vale? Que evidentemente tenemos que pasarlo, pero no tiene por qué llevarnos nuestra vida por delante. Tanto es así, tenemos más adelante, le daremos palabra a Pablo, que es otra persona que ha pasado por allí, pero que tiene su nombre dentro de nosotros. Lleva ya bastante tiempo que terminó esta pena, y en el momento que hemos descolgado el teléfono para invitarle, este señor ha trabajado de 10 de la noche a 6 de la mañana y aquí está. ¿Vale? Sí. Por algo es porque ha entendido el valor de esta pena, pero también entiendo que quiere agradecer que esta pena se haya podido producir de esta manera. Entonces no me extrañan los resultados para nada. Muchas gracias, Pedro. Carlos, Ana, ¿cómo hacéis vosotros para adaptar las actividades a las capacidades de las personas? Que, o sea, les preguntáis, o sea, antes has comentado lo de la bobadilla, bueno, yo en construcción sé bastante poco. Eso era un curso de ingeniería. Vale, bueno, no tenía nada que ver, la persona que verle contigo. Normalmente nosotros con los TBC no les damos trabajos que puedan conllevar algún riesgo, algún peligro, ¿no? Yo tengo allí taller de carpintería, que lo manejo yo, también lo tengo de herrería, que también la manejo yo, pero hay herramientas muy peligrosas, son radiales, eléctricas, que pueden correr algún cierto riesgo bastante fuerte, o al subirse en alturas, ¿no? Una altura que sea moderada, pintar una puerta o cosas de esas, es como se lo proponemos, y yo creo que así es como tiene que ser, porque ellos tienen un seguro que es muy básico. Entonces, bueno, están dados de alta la seguridad social. Sí, pero bueno, no es como nuestra, por ejemplo. No, sí, hace bien. Tiene unos márgenes que no son iguales. Entonces es mejor no meterlos en riesgos de eso. Para eso está la brigada de obra municipal, que también tienen que hacer algo. Digo yo. Pues Antonio, cuando hablaba por teléfono me comentaste un caso que era un menor, era la misma, que estaba estudiando, ¿no? Lo teníais cumpliendo en un sitio que le permitía estudiar y que estaba verdaderamente agradecido, ¿no? Sí, bueno, nosotros los casos ya vienen filtrados con las compañeras de Cáceres, luego también nos facilitan el teléfono, incluso hablamos en el caso de menores, con los padres, hablamos con los chicos, y como lo que tienen que... Lo que cuenta son las jornadas, no exactamente que acaben en un periodo de tiempo determinado, pero bueno, apuntamos a los fines de semana o a los horarios cuando acaben por la tarde, y luego también adecuamos, como hemos dicho aquí en otro caso,
a lo mejor el trabajo que realizan, ¿no? Porque luego, cuando pues, no se dejan, hay cosas que les gustan más, que les gustan menos, muchas veces todos son tímidos, no quieren, porque ellos van con el chip también de que se los va a ver, que se los va a poner un chaleco, de que los vamos a etiquetar y de eso nada, ¿sabes? Nosotros queremos que pasen desapercibidos, por supuesto que cumplan, pero el tiempo que estén allí, si lo hacen en virtud a una cualificación que tienen o unos gustos o algo que no se puede con la situación, bueno, nosotros encantados. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, don Ángel, el último representante de las entidades que asigna. ¿Te sorprenden estos resultados? ¿Cómo valora el trato que ellos, que vosotros le dais, los voluntarios le dan? ¿Crees que salen satisfechos o...? Sí, desde luego. Por ejemplo, gente que ha tenido que dejar por un tiempo, por el motivo que haya sido, que ha encontrado trabajo en otros sitios, se le ha derivado, vuelven y bueno, pues les atendemos, ¿no? Y siempre vienen satisfechos. Solo hemos tenido un caso y aquel chiquillo tenía, pues, aquella cabecita la tenía muy complicada, ¿no? De hecho, iba su madre a llevarle al inicio y duró 2 o 3 días. De 50 personas que creo que hemos recibido en estos años, solo ha habido ese caso. Lo demás, esto, o sea, gente que incluso va a misa por allí, te saluda en la calle, te llama, o sea, muy satisfechos, ¿no? Creo que la labor que tenemos que seguir haciendo, ¿no? El Papa León nos ha dado la última pincelada a lo que debe ser la Iglesia con el tema de prisiones y de estar ahí, ¿no? Estuve en la cárcel y vinisteis a verme, dice ya hace 2000 años Jesús, ¿no? Y el Papa en el discurso que dijo en la cárcel de Brians decía él, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Entonces, esa es la idea, con la cual recibimos a toda esta gente y pues vamos a seguir. No solo como sacerdote, como parroquia y como diócesis. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir terminando por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy a terminar contigo, Pablo. Cuéntanos un poco tu experiencia. Todo esto que estás escuchando, ¿te suena, te rechaza, te dice, esto no va conmigo? Pero eso no es lo que me decía a mí. Es el momento de que también tenga un espíritu crítico, que aquí cabe todo. Muy buenos días. Lo primero que quería era agradecer por vuestra labor, al final por todo lo que he escuchado, habla mucho de vosotros como más que como profesionales, como personas. A ver, yo estoy a favor de todo lo que he escuchado. Al final, Pedro, en este caso, yo solo he hecho ahí los trabajos a la comunidad con ellos, me trataron estupendamente. Yo estuve muy a gusto. Fui uno más al final porque estuve un largo tiempo. Yo hacía 8 horas diarias y estuve, pues, no sé exactamente cuánto, pero eran 560 jornadas, que eran muchísimas jornadas. Y bueno, pues al final fui uno más con todos. Me trataron, pues bueno, lo que he dicho, muy bien, y a día de hoy hasta me encuentro algún usuario de los que tienen ellos por la calle y me saludan y todo. ¿Qué supuso para ti cumplir esta de vida? Y cambió mi mentalidad. Yo, pues bueno, de ser un niño a madurar de un momento a otro. Hay circunstancias de la vida que uno incluso no se las busca, pero se las encuentra. Y bueno, asumirlas, todo esto tiene una consecuencia y tirar para adelante. Aprender de los errores y poco más, cambiar. Muchas gracias, Pablo. Pero antes voy a hacerte las preguntas que se hacen en el cuestionario. ¿Recibiste un trato adecuado de la gente que te atendió en Cáritas? Adecuado no. Yo estuve estupendo. Fue un trato estupendo. Yo iba a decir que, como habías dicho, estaba ahí comentando, yo mi primera impresión allí
fue pues, que iba a ir como si fuese a la cárcel, aunque no era la cárcel, claro. Entonces, pues fue muy nervioso. El primer mes, aunque me trataban muy bien, lo pasé muy mal. Pues claro, alrededor de unas personas que tenían sus problemas, pues al final, como ha dicho Pedro, pues hay personas que son por inmigrantes, sin techo y por drogadicción. Y demás. Entonces, el convivir con ellos durante 8 horas, incluso a comer, yo ya comía con ellos, pues fue algo drástico. Bueno, o sea que sí que le percibiste la utilidad de la tele. Sí. Y consideras que fue flexible, o sea que valoras positivamente esta pena. Lo valoro muy positivamente. Sí fueron flexibles porque fue tan largo que surgieron algunos problemas, pero personales. Entonces, yo hablándolo con ellos y luego con la entidad, en este caso, creo que era el que me encargaba de llamarle, pues sin ningún tipo de problema. Pues yo creo que con esto cerramos un poco el círculo. Volvemos a ver esto muy alto. El año que viene veremos a ver si podemos lograrlo. No creo, porque la verdad que el nivel es muy alto. Muchísimas gracias a los ponentes, Pedro, Carlos, Ana Belén, José Antonio, Don Ángel, Pablo, Alejandro, Ángel y Luis. Muchas gracias a vuestra atención y si queréis hacer alguna pregunta, los tenéis a vuestra disposición. Creo que ha quedado claro el manual de estilo de cada uno, súper interesante para que la gente se lleve ideas. Yo me las llevo y una pregunta hasta el momento. Tú te las sabes todas. No me las sé todas. Además, esta no es bonita, pero bueno, aprovechando que está aquí Ángel. A ver, nosotros estas condenas se inician en un momento para personas primarias, ¿no? Como una puerta de evitar la prisión. Y lo que sí que se está notando es que cada vez vienen más, pero más multireincidentes. Y esto lo comento que en las entidades que se conoce a los penados, que vuelven, empezamos a encontrar el vacío, porque este es el foro donde hay que decirlo. Muchas veces nos cuesta ubicar. Es verdad que en la línea que yo creo que se debe seguir es el tratamiento, es decir, los profesionales fomentar más los programas de intervención y los talleres, porque precisamente esas personas no es que tengan que estar en prisión, es que la intervención no es tanto la tarea de utilidad pública de TBCs, como quizá participar en esos talleres de convivir, en general, algo más que tiene que ver con la intervención psicológica y el inicio de un proceso de cambio a nivel más psicológico y de conducta y de hábito de vida. Esa era una de las cosas que quería decir, ¿vale? Que eso, el contenido de las TBCs tendremos que seguir apostando por los programas y los talleres. Y luego el tema de las jornadas tan largas. Muchas veces se nos caen los penados, porque claro, mira, el otro día recibimos una sentencia de la audiencia, ¿vale?, provincial de Cáceres, creo que hay como 25 o 26 penados, donde los vienen con programas de suspensión que a lo mejor nos duran 5 años, acondicionados también, condicionados a los programas de seguimiento de drogas, ¿vale?, en los SECA, en los servicios comunitarios, pero con 400 y pico jornadas cada uno. Es muy difícil mantener a las personas que cumplan y es muy injusto porque a lo mejor en momentos de la vida, como bien ha dicho Pablo, a ver, cuando de repente llevan 200 jornadas, mantenerse en el tiempo cumpliendo una condena es difícil y lo que tenemos que hacer, desde luego, a mí se me ocurría, yo le decía a la trabajadora social, vamos a hacerlo mixto, que yo sé que no nos pedís ningún impedimento, al revés, siempre nos facilitáis el poder cumplir, por un lado, las tareas de utilidad pública, ¿no?, las TBCs, y por otro lado, los programas como el Cuenta Contigo, que son programas que están hechos para muchas TBCs y que el cumplimiento sea coherente y más unido para no alargar tanto en el tiempo. Se puede tirar 5 años una persona cumpliendo 400 jornadas. Así que era mi pregunta. Yo comparto todo ello porque lo sufro también. Sufro e intento hacer una labor con falsa humildad, si me permitís, de pedagogía, diciendo a los compañeros sentenciadores, los órganos sentenciadores, compañeros jueces como yo,
que no vean los trabajos de medicina de la comunidad como una pena, digamos así, de bagatela, sino que es muy importante que los empleados se den cuenta que tienen que cumplir y no impongan tanta cantidad de pena que normalmente no. Algunas veces es porque se sustituye la pena alternativa por los TBCs, la pena alternativa, porque los trabajos de la Universidad de la Comunidad, el Código Penal no lo impone como pena única, no sé si me entendéis. Cuando cometes un delito de seguridad vial, el Código Penal te da a elegir al juez que imponga a esa persona responsable criminalmente por ese delito una pena de multa, en algunos casos una privacidad de libertad, vamos a poner por caso que se pudiera, siempre hay una alternativa, multa, privación de libertad, multa o TBCs. Y sistemáticamente, por mor, esto es, como consecuencia de las conformidades penales, el abogado pacta siempre con el fiscal los TBCs como si esa fuera la salida mejor. Y es que hay que hacer una labor, vuelvo a repetir, con la falsa modestia de pedagogía judicial para que el sentenciador se implique y vea que los TBC no es una pena de bagatela, repito, sino es una pena muy importante que no tiene que ser excesiva, que no tiene, cuando tú has dicho la pena que has cumplido, una pena de 200, ¿cuántos trabajos? ¿Cuántas jornadas? 560. ¿Cuánto? 500. Bueno, una barbaridad, 560. Y las has cumplido, chapó, es para ponerte un monumento. Los TBC no son para cumplir más de 60 jornadas, que ya me parecen muchas. O sea, por eso lo que dice Geles es así, yo lo sé y lo sufro, porque yo tengo que vigilar. Iba a ser bueno, tengo que volver a entrar, así que si quieres... Que al final de tanta cantidad han incumplido sí o sí. Claro, yo no soy más que el árbitro en el partido que se juega a posteriori, donde, bueno, ordeno un poco, y ya habéis visto que al juez de vigilancia ni se ha nombrado. Luego, yo soy como la punta del iceberg. El 40% de los asuntos se soluciona sin intervención mía. ¿Por qué? Porque se ha cumplido perfectamente los TBC gracias a vuestra ayuda, gracias a vuestras proposiciones, vuestras propuestas, vuestros talleres, todas estas cuestiones. Donde a mí se me nota es cuando hay incidencias, que vamos a intentar que sean las mínimas posibles, pero claro, con penas tan largas, con trabajos, con tantas jornadas, eso es una verdadera barbaridad. Por eso, repito, y cuando voy a los foros con otros jueces sentenciadores, lo digo, no pongáis TBC como si esto fuese un churro de ahí de venga, no, tenéis que ver primero el perfil del condenado, que ya lo habéis visto, que no sea multireincidente, que no esté en exclusión social, señores. A lo mejor hay que inventar para estas personas otro tipo de talleres. Es decir, que el juez de vigilancia también tiene que ser imaginativo. Las jornadas de 8 horas por jornada de trabajo ya se puede reducir a 2. He oído por ahí que eran 2 horas a esta persona, a esta trabajadora, a una ¿verdad que sí? O sea, hay que ser imaginativos y que tengáis en cuenta que en Extremadura, el juez de vigilancia que soy yo, no va a frenar cualquier iniciativa que suponga, pues eso, un desahogo y que se cree realmente una filosofía, que los TBC son algo más que una pena de bagatela que se impone para salir del paso. Bueno, Jere, pues muchas gracias porque me estaba yo mordiendo la lengua, tenía ganas de hablar. Muchísimas gracias. ¿Hay una pregunta más? Yo también quería, en el caso de Gele tenemos totalmente el caso contrario. Hay penados que vienen con 3 jornadas. 3 jornadas de TBC es que es, no por nosotros hacerlo, que para nosotros es muy fácil colocar 3 jornadas. Nada, a un que lleva del servicio de gestión de pena, el servicio de gestión de pena lo recepciona a nuestros funcionarios. Una vez que está ya en el sistema, yo lo cojo, tengo que citar tiene que haber 3 jornadas.
no lo sé, desde mi ignorancia, a lo mejor esas 3 jornadas se podían siempre computar con una multa que fuera destinada a hacer talleres, por ejemplo, específicos pues, de ese tipo de delito. Y ahí yo creo que sería mucho más efectivo, mucho más todo, porque es un trabajo tan brutal de tantos trabajadores públicos para que el señor venga y vaya un día. Uno más. Hay de todo. El Código Penal establece esa alternatividad de pena y el sentenciador la impone, normalmente creyendo en beneficio del penado que los puede decir que es una audiencia pena que priva de derechos al penal. No el derecho a la libertad, no es una pena privativa de libertad, pero sí es una pena privativa de derechos. Hay otra alternativa que es una pena económica, la multa. No recuerdo. Que, bueno, el sentenciador al final pues está con las manos atadas de la conformidad penal que normalmente igual es ella la que igual en violencia de género, en seguridad vial, incluso con la rebaja de 1/3. Pero eso no está diciendo de los 3 días, no sé, tendría que ver ahí, o 4 días, qué atenuante se ha aplicado ahí o qué pena en abstracto había. En cualquier caso, vuelvo a repetir, es una cuestión que yo también la sufro, que es el propio sentenciador el que me manda muchas veces cosas que yo no habría hecho. Pero claro, yo veo como los toros desde el ruedo, o más pegado a la barrera, y a lo mejor el sentenciador está allí en el palco y no se entera mucho. Esta tarde viene el presidente de la audiencia de Cáceres, me parece que ha estado aquí presidente. Decírselo en Cáceres, claro, porque es la máxima autoridad de la provincia de Cáceres a nivel judicial. Decírselo, en fin, a lo que os afecte, los sentenciadores de Cáceres, que piensen muy mucho. Yo se lo digo, yo los digo a los compañeros míos, pensar cuando impongáis los 3 veces en sentencia, que después de vuestra resolución judicial de esa sentencia hay mucho trabajo. Y el trabajo tiene que ser productivo y no hay que hacer palabras para nada. En albañilería no vas a hacer un montón de cemento para una parecita que vas a hacer que no te va a ocupar nada más que una cuartilla, ¿no? En fin, muchas gracias por darme otra vez intervención. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Creo que el secretario general quería clausurar la mesa. Sí. Que lo haga. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y, bueno, como responsable así de todo este tinglao, no, deciros, he ido tomando nota y si tuviera que resumir esto en 5 palabras, he elegido las 5 que creo que resumen el sentir de todo lo que habéis dicho aquí, ¿no? Primero, implicación de todas las entidades. Esto es posible gracias a la labor de muchas personas que estáis aquí, de muchas entidades, ¿no? Implicación, compromiso, respeto. Me ha gustado mucho, Luis, nunca lo había escuchado, eso de que si yo te veo no te voy a saludar salvo que tú me saludes, porque no quieres poner de manifiesto. Me ha llamado la atención, nunca había caído en esa tal sensibilidad por la forma en la que, Ana, tratas a las personas que llegan. Y luego también una palabra, cuando habéis dicho el perfil, que habéis dicho, es un perfil difícil de definir, ¿no? Yo creo que de un tiempo a esta parte, en la administración penitenciaria y en España, se ha producido un hecho que es la democratización de las personas que son usuarios del sistema penal. No hace falta que dé nombres, porque a mí nunca me gusta dar nombres, pero es público y notorio que profesiones, estatus, que antes nunca pasaban por la administración penitenciaria, ahora ya pasan. Es más, están ahora mismo, ¿no? Y siempre recuerdo que durante un tiempo, también he recordado mis tiempos de juez, me los ha hecho recordar mi colega Ángel. Yo durante 2 años estuve llevando en exclusividad todos los trabajos en beneficio de la Comunidad de Madrid, de todo tal. Éramos 6 juzgados, pero dijeron que era mejor que lo llevara uno solo y me tocó, ahí experimenté yo esa sensación de impotencia, de decir, pero ¿cómo le pueden poner 500? Esto está llamado a un incumplimiento, a un quebrantamiento, no puede ser, ¿no? Me di cuenta que en la justicia también tenemos que sentido común y coherencia, porque luego, claro, las consecuencias las pagan los ciudadanos, ¿no?
Pero hablando de democratización, de trabajos en beneficio de la comunidad, también en aquellos 2 años que me tocó llevar todos los TDCs, pues pasó por allí un notario y dije yo, bueno, esto está cambiando. Que un señor notario había tenido un incidente de tráfico y yo pues creo que es muy legítimo y el señor notario fue al CIS Victoria Ken y cumplió como el resto de ciudadanos. Creo que eso nos tiene que sentir eso de que la ley es igual para todos. Aquí es verdad. Nada, gracias, reitero mi agradecimiento por todo lo que hacéis y por el trabajo que realizáis. Y muchas gracias al organizador, al moderador. No sabía